solo hay un evangelio. Ahora, ¿qué es el evangelio? Cuando digo la palabra evangelio, cuando Gálatas usa la palabra evangelio, estamos hablando del mensaje de salvación. Eso es el evangelio, es el mensaje de salvación. La palabra evangelio en griego significa literalmente buenas noticias. Entonces este mensaje son buenas noticias, cosas que han sucedido a tu favor, ¿verdad? Como dice un autor, no son buenos consejos, son buenas noticias, ¿no? Es algo que sucedió a tu favor, es algo que pasó a tu favor y tú estás escuchando esto. No es un consejo de así debes vivir para poder ser salvo, esto debes hacer para poder ganar el favor de Dios, sino más bien son noticias. Esto es lo que hizo Dios para reconciliarse contigo y quitar tus pecados. Y así nosotros disfrutamos de lo que es el evangelio, las buenas noticias de salvación. Ahora, solamente hay un evangelio, contrario a lo que quizá muchas personas te puedan decir o personas en la universidad puedan enseñar, de que realmente en la historia del cristianismo han habido varias versiones del evangelio, que hoy en día realmente diferentes denominaciones predican diferentes evangelios, y está bien, realmente lo que importa es que mencionen el nombre de Jesús, y esto es absolutamente falso, y es lo que Pablo viene a atacar primeramente, el defender el único evangelio verdadero. Defender el hecho de que el evangelio es único, es irreemplazable, que si le cambias una parte no estás embelleciéndolo, sino que estás pervirtiéndolo, que lo que más debemos buscar es ser fieles al único evangelio verdadero, al único mensaje de salvación verdadero, y no tratar de ser, qué sé yo, populares o más santos al predicar un evangelio con más leyes, sino que debemos ser más fieles a lo que dice realmente el verdadero evangelio. El evangelio es uno solo y no hay muchos. Solo hay uno y debemos conocer bien que hay millones de falsificaciones. Entonces, si el evangelio es uno, ¿qué es entonces todo lo que escuchamos que no es el evangelio? Son falsificaciones. Y creo que lo primero que se me viene a la mente para meditar en esto es cuando nosotros detectamos un billete falso, ¿verdad? Y yo quiero que tú mantengas ese ejemplo de un billete falso en todo el mensaje de hoy. ¿Qué sucede con un billete falso? Bueno, yo recuerdo hace unos meses atrás estábamos planificando el campamento de familias en el que todos ustedes, no todos ustedes, muchos de ustedes fueron parte y nos gozamos y tenemos memorias. Y parte de eso fue, pagar el campamento, ¿no? Y entre todo ese efectivo, mientras lo contábamos, yo me encuentro con un billete de $100 que se siente raro. Y me acuerdo que estuvimos con el equipo, con diferentes personas, y yo digo, pero sientan este billete, ¿no? Y cada uno iba sintiendo el billete y decía, yo creo que está bien. Y otro decía, yo creo que se siente falso. Y de repente no sabíamos, teníamos simplemente esta duda, no sabíamos si este era un billete falso o no. ¿Qué es lo que hacemos? Por supuesto, como hijos del siglo XXI, pues Google, ¿verdad? Vamos a internet y decimos, ¿cuáles características distinguen a un billete verdadero? ¿Verdad? No estamos viendo qué hace un billete falso o cuántos billetes falsos existen, porque cada vez hacen más, ¿verdad? Pero ¿cuál es el verdadero? Y queremos volvernos un poco más expertos en el billete verdadero para entonces distinguir cuando vemos un billete falso. ¿Qué tipo de papel usa? ¿Qué tipo de señales, de símbolos tienen? ¿Qué secretos escondidos tiene el billete verdadero, legal, legítimo, en comparación a un billete fabricado? Ahora, así es el evangelio, ¿no? Nosotros vemos que hay mensajes de salvación a nuestro alrededor que usan las mismas palabras, ¿verdad? Jesús, amor, Dios,
Usan las mismas palabras y nos cuesta a veces pensar, bueno, pues todas las religiones del mundo somos hermanos. Creemos en un Dios que nos ama. Y quizá no estamos siendo entrenados en ser expertos en el verdadero evangelio para poder distinguir el mensaje de salvación. Ahora, quiero darte otro ejemplo. Un ejemplo quizá con más peso que $100. Y es Malcolm Gladwell, es un escritor secular que es muy famoso. Y él tiene un libro que se llama Inteligencia Intuitiva, en el que habla de personas que se han vuelto tan expertas en su área que aún pueden vencer a las herramientas científicas solamente por su intuición, ¿no? Entonces él cuenta esta historia de en 1983 un comerciante de arte se acercó al museo de Paul Getty en California. Y este comerciante dijo que tenía una estatua de mármol del siglo VI antes de Cristo. Estamos hablando de unos 2.600 años, 2.500 años de antigüedad. Y la estatua se veía en muy, muy buen estado, lo cual era muy raro. Ese era un descubrimiento increíble, si era cierto. Y el comerciante estaba vendiendo la estatua por $10 millones. $10 millones. Ahora, ante tal precio, pues uno tiene que asegurarse que la estatua realmente es genuina y es del siglo VI antes de Cristo. ¿Qué hizo entonces el que estaba buscando comprarlo, el del museo? Dijo, bueno, voy a pasar esta estatua por procedimientos científicos que puedan determinar si tienen las características que debe tener una estatua, una escultura tan antigua. Entonces los resultados llegaron y le dijeron que todo parecía estar bien, ya que el mármol parecía ser del continente indicado. Y aún más importante, estaba cubierto de una capa de calcita que solo podía generarse por cientos o miles de años de antigüedad. Esa evidencia le llevó a comprar la estatua por el precio de $10 millones. Compran la estatua y después de varios meses viene el gran evento de exponer este nuevo artefacto del museo. Y varios expertos en estatuas y en esculturas antiguas vinieron, obviamente, al espectáculo, vinieron a la exhibición. Ahora, estos expertos, con tan solo mirar la estatua, 2 segundos, con toda certidumbre dijeron, esa estatua es falsa. No es del siglo VI. Y ellos sintieron, dice el autor, ellos sintieron una repulsión intuitiva. ¿Le hicieron algún examen? No. Ellos intuyeron, esto es falso. Ahora, solamente por mirarla unos segundos. El comprador, bueno, por supuesto, además de sentirse muy avergonzado y muy mal, se queda perplejo y ¿cómo podían decir que era falsa? ¿Cómo podría explicarse entonces? Se pregunta, ¿cómo podía explicarse la capa de calcita que estaba en la escultura, que se supone que la única forma en que se podía producir era por millones de años que habían pasado en esa estatua? A lo que un experto dijo, mira, es verdad, la calcita puede generarse en la estatua por millones de años que han pasado, pero también puede generarse si la cubres en moho de papas podridas. Y entonces perdió ese dinero, ¿no? Se perdió ese dinero. El punto es ¿no? La inversión que tú y yo estamos haciendo es muchísimo más costosa que un billete de $100. La inversión que tú y yo estamos haciendo, la inversión espiritual que estamos haciendo es muchísimo más
arriesgada que comprar una estatua de 10 millones de dólares. Nosotros estamos confiando la vida por toda la eternidad a un evangelio. Mucho más costoso que 10 millones de dólares o perder. Si tú pierdes en esta oportunidad de confiar en este evangelio, si tú estás equivocado, si te estafaron, las consecuencias son eternas. Las consecuencias son entre el cielo y el infierno. Las consecuencias son entre que tus pecados han sido lavados o sigues en tus pecados y vas a ser condenado por toda la eternidad, justamente. Así que, si el evangelio de Jesucristo que Pablo predicó, defendió y enseñó tan claramente es erróneo, si nuestro evangelio es falso y estamos creyendo una mentira, entonces estamos perdidos y en crisis. Así que es un riesgo grande y nosotros entonces debemos tomarlo con esa seriedad y debemos asegurarnos: ¿realmente estoy creyendo el evangelio, el mensaje de salvación que va a salvar mi alma por toda la eternidad? ¿O he sido estafado? ¿Puedo confiar en el apóstol Pablo o me engañó? ¿Puedo confiar en la enseñanza de Jesús o me engañó? Esa es una pregunta sumamente importante. Y en toda la carta a los Gálatas, Pablo una y otra vez defiende el evangelio, su evangelio, que él ha enseñado tan claramente, ante la falsificación de unos judíos o judaizantes, quizá cristianos, quizá no cristianos, judaizantes que venían a corregir, entre comillas, el evangelio de Pablo, que venían a desarrollar este evangelio y a decir, bueno, la verdad lo que Pablo enseñó y predicó no era del todo verdad. Algunas cosas sí, pero le faltó estas cosas importantes. Ustedes tienen que ser circuncidados para ser salvos. Si ustedes no son circuncidados, no son del pueblo de Dios, y nosotros podemos demostrar esto bíblicamente. Entonces podían ir por las escrituras del Antiguo Testamento y decir, mira, ahí está, Dios dice que se circunciden. De hecho, ayer mismo estaba yo leyendo en mi plan de lectura bíblica, estaba yo leyendo y escuchaba este detalle, ¿no? Que Dios exactamente decía que cualquier judío que se encontrara que no estaba circuncidado, que fuera expulsado del pueblo. Entonces tenían todos esos argumentos del Antiguo Testamento para decir, todos los cristianos deben ser circuncidados, tienen que seguir ciertas leyes judías, si no, no son realmente del pueblo de Dios. Ahora hay muchas razones por las que lo dijeron y vamos a pasar 3 meses hablando de esto, del verdadero evangelio y de las falsificaciones que estaban haciendo. Pero el día de hoy solamente vamos a concentrarnos en la introducción, en el comienzo de esta carta, y podemos aprender algunos principios, algunas verdades que nos ayudan a hacer 2 cosas hoy, 2 cosas. Primero, a conocer el único evangelio verdadero mejor. Vamos a profundizar en qué es el evangelio verdadero según los elementos que nos da Pablo en estos versículos. Hay muchas otras cosas que el evangelio es, y él va a seguir desarrollando esto a medida que sigamos progresando en el capítulo 3, 4, 5. Pero en estos versículos vamos a aprender un poquito más de qué es el verdadero evangelio. Y segundo, nos ayuda a protegernos contra aquellos que quieren desviarnos del evangelio. Entonces vamos a ver este pasaje. Y si tú tienes tu Biblia abierta y ves ahí los 10 versículos, vas a ver que básicamente se puede dividir en 3 secciones, en 3 partes, estos 10 versículos. Primero es esta introducción de Pablo, de quién es él, de dónde está escribiendo, con quiénes está escribiendo, a quién le está escribiendo. Es el versículo 1 al 2.
Después, versículo 3 al 5, es más la bendición de Pablo. Siempre tiene una bendición. Les deseo gracia y paz y otras cosas. Y luego al final tiene una parte de una amonestación que Pablo da. Lo primero que comienza es con una amonestación a la iglesia, a las iglesias en Galacia. Vamos entonces a frasear o a poner palabras a estas 3 secciones que nos ayuden al propósito de conocer mejor el Evangelio y a protegernos de los que falsifican el Evangelio. Así que el primer punto es la fuente del Evangelio verdadero. Versículo 1 y 2. La fuente del Evangelio verdadero. Ahora, ¿qué quiero decir yo con la fuente del Evangelio verdadero? Bueno, una de las formas en las que podemos distinguir un evangelio verdadero del falso es que proviene de una fuente legítima. Por ejemplo, un billete es verdadero solamente si viene del Banco Nacional, que lo produjo el gobierno. De hecho, si tú agarras exactamente todos los materiales que el gobierno usa y haces exactamente el mismo proceso en tu garaje, en tu casa, y dices, esto está a la perfección, tiene todos los elementos, me costó mucho dinero hacer este dólar, aún así es falso. ¿Pero por qué? Porque no viene de la fuente legítima. Y por supuesto no tiene ciertos números que tiene cada billete. Pero debe venir de la fuente legítima para ser un billete legítimo. Los mensajes de salvación, los evangelios falsos, siempre vienen de fuentes ilegítimas. Y eso es interesante, ¿no? Por ejemplo, tú te pones a pensar en diferentes sectas que hay que usan quizá algunas enseñanzas cristianas. Cada una de esas sectas vas a ver que su mensaje central de esa secta viene de una fuente ilegítima. Vamos a poner los mormones. ¿De dónde sacaron el libro del Mormón? ¿De dónde sacaron las enseñanzas que los mormones tienen? Bueno, en su inicio, de una supuesta aparición de un ángel que era más como un demonio que pudo supuestamente decir las revelaciones nuevas para esta secta. Si nosotros vemos a los testigos de Jehová, muy parecido igual. Incluso si vemos a los adventistas del séptimo día, que yo he estudiado bastante, comienzan con un predicador que primero no era cristiano antes, se convierte y después siendo un neófito, como la Biblia dice, siendo un nuevo creyente, granjero, que viene de la guerra, después de 2 años, estudiando Daniel, un libro difícil, encuentra unos números que dice, he descubierto la fecha exacta en la que Cristo va a venir. Y empieza a hacer esta secta de gente que está esperando el día y la hora exacta en que Jesús va a venir y no vino. Y de ahí, de esos que se llaman milleritas o mileritas, viene una de las adolescentes que está ahí, con 15, 16 años, que se llama Elena, y se vuelve después de que esta persona se va, la profetiza para los adventistas del séptimo día. Primero, nunca fue a la escuela ella, era una adolescente y entonces estaba dando revelaciones nuevas, de donde entonces pueden establecer un evangelio diferente. Fuentes ilegítimas. Incluso si vemos a otras religiones como los musulmanes y esto, vemos que son estas apariciones raras en el que Mahoma al parecer estaba hasta convulsionando cuando venía esta aparición de este ángel que le dice estos mensajes que luego escribe y se vuelven las recitaciones o el Corán. Todas estas cosas simplemente son un ejemplo de que debemos averiguar la fuente. Y la fuente de donde viene es muy importante. Y por eso los que atacan el evangelio verdadero en las iglesias de Galacia,
Galacia era una región bien grande, habían diferentes iglesias. Y estos maestros estaban influyendo, falsos maestros, influyendo. ¿Y qué es una de las cosas que atacan? La fuente del evangelio del que ellos creen. Y esa fuente es el apóstol Pablo. Por supuesto, la pregunta que tenemos que hacernos es, entonces, ¿cuáles son las fuentes legítimas del evangelio? ¿Cuáles son las fuentes legítimas del evangelio? Dios y los apóstoles. Del evangelio que creemos, la fe cristiana. Y fíjate lo que dice Pablo. Pablo comienza su saludo atacando el primer error que están enseñando los falsos maestros. Y dice, Pablo, apóstol. Yo soy un apóstol, porque ellos decían, no, el Pablo no es un verdadero apóstol. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Es decir, el evangelio que yo, Pablo, apóstol, he estado enseñando, viene de una fuente legítima, porque Jesús me hizo a mí apóstol, no un hombre, ni por hombres, sino Jesús mismo. Y él explica más en Gálatas cómo es esto, que se le apareció a Jesús, la revelación que tuvo. Podemos leer más en Hechos de su testimonio, en Hechos de los Apóstoles, en la Biblia. Y cómo Jesús le instaló a Pablo como apóstol a los gentiles, es decir, a los no judíos, que es el resto del mundo. Así que Pablo se la pasaba por todo el mundo viajando, predicando este evangelio, que venía de la fuente adecuada de Dios. Dice, por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces Pablo dice, soy un apóstol. La palabra apóstol significa enviado, y aquí tiene una connotación más formal, en el que soy uno de los pocos apóstoles que Jesús ha establecido. En nuestra época moderna, por supuesto, e incluso en nuestra cultura hispana, encontramos muchos apóstoles. No solamente en la cultura hispana, por supuesto, en la cultura anglo-estadounidense aquí también hay muchos que se llaman apóstoles y no lo son. Ellos no son apóstoles. Cualquier persona que te diga, mira, yo soy un apóstol y yo te voy a enseñar, puede ser que no tenga malas intenciones en su corazón y esté engañado y realmente él crea que es un apóstol y la verdad no lo es. O puede ser que realmente él sabe que él no es un apóstol y aún así te está diciendo que es un apóstol y está tratando de convencerse a sí mismo, yo soy un apóstol. No lo es. Hay un número específico de apóstoles que Jesucristo estableció. Y fíjate que la función que tienen los apóstoles está claramente puesta en la carta a los Efesios, que dice que nosotros estamos en el fundamento que puso los apóstoles y profetas, el fundamento de la fe cristiana. Ahora, ese fundamento de la fe cristiana con los apóstoles y profetas se estableció, está aquí en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, y estamos firmes en ese fundamento. Si hay un apóstol hoy, en el 2020, quiere decir que el fundamento debe ser cambiado o que estaba incompleto, lo cual es falso. Así que la función de los apóstoles era poner este fundamento que daba el testimonio de la resurrección de Jesucristo y la explicación del evangelio verdadero. Y ellos fueron enviados específicamente por Jesucristo y los conocemos todos, están aquí en la palabra de Dios. Ahora, sigue diciendo que él no está solo y no está escribiendo solo. Y no es que él está convencido solo de que es apóstol, pero sino que dice, Pablo, apóstol, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. A las iglesias de Galacia. Es decir,
yo y toda la comunidad que conoce mi evangelio, a las iglesias estas de Galacia, donde yo he enseñado el evangelio, todos sabemos de dónde viene mi evangelio y de qué se trata mi evangelio. Entonces, el evangelio no solo debe provenir de la fuente correcta, sino que también debe tener elementos correctos. ¿Cuáles son entonces algunas marcas únicas del evangelio verdadero? Bueno, ese es nuestro segundo punto. Versículos 3 al 5. Pablo sigue con su saludo. Entonces, déjame animarte a que cuando leas la Biblia, no pases esto corriendo, el saludo y todo lo que dice al principio. Bueno, yo soy Pablo, yo escribo de aquí. No lo pases corriendo, sino que entiende que en los saludos se dicen muchas cosas importantes, casi que se resume el propósito de la carta. Y aquí vemos en los versículos 3 al 5 mucho del propósito de Pablo. Y viene y comienza a decir: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, no es fácil entender lo que Pablo está diciendo aquí en pocas palabras, pero juntos vamos a explorar esto. Entonces, los billetes falsos tienen ciertas características, marcas que los distinguen, los billetes verdaderos, que los distinguen de sus falsificaciones. Y así vamos a ver nosotros aquí que el único evangelio verdadero tiene marcas distintivas. Ahora, hay muchas marcas distintivas del evangelio verdadero y no todas van a estar en estos primeros 10 versículos. Tienes que seguir leyendo toda la carta a los Gálatas, vas a encontrar más y más marcas distintivas del evangelio verdadero. Tienes que leer toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis para encontrar marcas del evangelio verdadero. Pero aquí vamos a ver algunas de ellas, algunas marcas que Pablo menciona. Entonces comencemos observando lo que dice el texto: gracia y paz. Ahora, la forma común de la cultura griega en la que se escribía la carta, usualmente el saludo no era gracia y paz, sino era haire, ¿no? Saludos, greetings. Pablo cristianiza su saludo y por eso involucra el evangelio en su saludo para que tenga un propósito interesante en todas sus cartas, y es apuntar a Cristo, apuntar a la obra de Cristo. Y esos elementos son elementos esenciales del evangelio: gracia y paz. Gracia es la fuente del evangelio, de donde provino de la gracia de Dios para pecadores que no lo merecíamos. Tú y yo en este momento tenemos el gran privilegio de que no estamos recibiendo lo que merecemos y merecíamos, que es estar en el infierno, sino que estamos aquí disfrutando de la compañía unos de otros, de la palabra de Dios y del mensaje de salvación, de que la razón por la que no tenemos lo que merecemos, que es el infierno, es porque Dios nos ha dado gracia, lo que no merecemos. La bendición tan grande de tener un Salvador a un costo grandísimo de enviar a su Hijo por nosotros a morir. Ahora, esa gracia que nos ha dado el Señor esa palabra gracia es casi un resumen del Evangelio. Es esta dinámica de Dios acercándose a nosotros para rescatarnos, porque así le ha placido mostrar su amor. Pero, ¿qué produce esa gracia? Produce paz, y específicamente paz con Dios, y es lo que podemos llamar reconciliación. Y es un tema que, por cierto, está constantemente en las cartas de Pablo. Sin embargo, esa paz no es solamente paz con Dios, pero vino a traer paz y también paz en unidad entre el pueblo de Dios. Y por eso Pablo es judío y él tiene en mente esta palabra paz, shalom, en hebreo, que es una palabra que abarca toda la vida y las circunstancias de la vida. Shalom, cuando estamos hablando de la paz del Señor,
estamos hablando de que no solamente vas a tener paz de que no te van a venir a matar tus enemigos, no solamente vas a tener paz con tu vecino y no hay una rivalidad, sino que incluso vas a tener paz circunstancial en el que no va a haber una catástrofe como los terremotos que están pasando ahorita en Puerto Rico. No van a haber esas circunstancias que no son paz. Entonces este mensaje de que la paz iba a venir, un tiempo de paz o un reino de paz que iba a traer Jesucristo, es la nueva creación, donde no habrá pecado, no habrá rebelión contra Dios, no habrá rivalidad entre los hermanos y no habrá catástrofes alrededor de nosotros. Y por supuesto este reino se ha inaugurado en Cristo Jesús y esperamos su consumación perfecta. Pero eso es lo que nos dice gracia y paz en dos palabras que Pablo expresa y explica en todas sus cartas mucho mejor. Ahora, dice que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados. Si tú ves ahí, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, el cual, ¿qué hizo? Se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y por lo menos yo puedo ver ahí rápidamente 4 cosas que Pablo menciona. Él se dio por nuestros pecados. Esa es una marca, recuerdo que estamos viendo marcas del evangelio verdadero. Una marca del evangelio verdadero es que es por gracia. Por gracia. Una marca del evangelio verdadero es que trae el shalom profetizado por el Señor, anunciado por el Señor que iba a traer Jesucristo. Es paz con Dios, paz unos con otros, paz en la creación. Otra marca es que Jesús se dio por nuestros pecados. Las religiones diferentes no saben cómo lidiar con el pecado. No hay un sacrificio por el pecado que expía nuestras culpas, que nos limpia con justicia. Es acerca de nuestros pecados el evangelio. Segundo, Él se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. Y esto apunta bastante a 2 cosas, a la nueva creación y apunta a la redención de los últimos tiempos que iba a traer Jesucristo. El presente siglo malo, ¿no? Esta creación corrupta y caída, gobernada por Satanás, Él nos ha librado de esto. Y ahora somos tú y yo nueva creación en Cristo Jesús. Él inauguró la nueva creación. Y por último, Jesús se dio a sí mismo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y todo este asunto del presente siglo malo, de librarnos y de librarnos conforme a la voluntad de Dios, Pablo tiene en mente este cambio que ha habido drástico en Jesús. Un cambio que, por cierto, los judaizantes no quieren aceptar. Ellos quieren aferrarse a la antigua forma de vivir según la ley de Moisés. Y ha habido un cambio. Él nos ha librado del siglo malo. Él lo ha hecho conforme a la voluntad de Dios, es decir, conforme al plan de Dios, que pasa al nuevo pacto en su sangre, a la libertad de la que Pablo tanto habla aquí en Gálatas, en Cristo. Y todo es para la gloria de Dios. Entonces, en resumen, el evangelio verdadero es por gracia, el evangelio verdadero proclama paz con Dios. El evangelio verdadero lidia con nuestros pecados. El evangelio verdadero nos libra de este presente siglo malo, nos lleva a la gloria de la resurrección. Puedes ponerlo como que el evangelio verdadero es un nuevo éxodo en el que estamos saliendo de esa antigua manera de vivir, de ese antiguo siglo malo a la nueva promesa de la creación. Y por último, el evangelio verdadero se centra en los planes de Dios para glorificar a Dios. No es para la gloria de Dios. Y todos estos elementos faltan en los evangelios falsos, de verdad. Los evangelios falsos pueden ser muy modernos.
pueden ser personas que tratan de quitar elementos del evangelio, y ya no hablamos del pecado. Ya no hablamos del pecado, sino que hablamos de mejorar la versión de nosotros mismos. Y con Dios podemos tener una versión mejor de nosotros. Ya no hablamos de la gloria de Dios, pero hablamos de tu éxito, ¿no? Pueden haber muchos evangelios distintos, pero quitan estos elementos y estas marcas esenciales del evangelio verdadero. Muy bien, ya hemos visto entonces cuál debe ser la fuente del evangelio y cuáles son algunas marcas del evangelio que nos ayudan a reconocer el evangelio verdadero y nos protegen de desviarnos. Ahora Pablo termina su introducción a la carta yendo directamente a un confrontamiento. Comienza rápidamente, abruptamente, con un tono bien serio y severo. Él quiere que los gálatas se den cuenta de la importancia de discernir entre el único evangelio verdadero y sus falsificaciones. En otras palabras, si hasta este momento tú dices, bueno, qué buena esta información, qué bueno que me estás dando estas listas de cosas que tienen que tener la fuente correcta, que tienen que tener ciertas marcas, el evangelio. Está bien, pero ¿y eso de qué sirve? Pablo comienza con unas duras palabras para despertar a los creyentes en Galacia dormidos y decirles: esto que están haciendo no es juego. Esto que están haciendo no es algo ligero, algo de lo que no se tienen que preocupar, algo de lo que no se tienen que alarmar. Esto es una crisis y todo está en juego. Y es lo que dice cuando usa esta palabra: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si algunos predican un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de Dios, de los hombres, o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo habla con esta amonestación paternal de un amor profundo en el que está dolido y quiere hacer despertar a sus hijos que están yendo a la destrucción, que están teniendo hábitos autodestructivos, y les dice: despierta, ¿no te das cuenta del terrible situación en la que estás? Y esta palabra, estoy maravillado, es una forma normal griega de decir: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que tan pronto se hayan alejado del evangelio verdadero? ¿En qué consiste la preocupación de Pablo? En ver que rápidamente esos cristianos se han alejado del Dios que los llamó por la gracia de Cristo. Entonces, hay al menos 3 elementos importantes que le preocupan a Pablo en estos versículos. Primero, que el versículo 6, que alejarse del verdadero evangelio es alejarse de Dios. Y hermanos, nosotros hemos experimentado el dolor que es ver a un hermano alejarse a otro evangelio. Y ver que por más que uno haga, ese hermano no se quiere dar cuenta que alejarse del evangelio de la gracia de Dios por abrazar un mensaje de salvación por la ley no es simplemente cambiar de opinión y tener mensajes distintos, es alejarse de Dios, del Dios verdadero, del Dios que nos creó, del Dios que nos llamó a su Hijo Jesucristo, del Dios que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz precisamente para que la salvación pueda ser posible a través de la fe y no de las obras.
a través de Jesús y no de la ley, porque por las obras de la ley nadie puede ser justificado, salvado. Y el rechazar a Dios y alejarme de Dios por irme a un evangelio diferente. Pablo quiere despertar a estos creyentes antes de que sea demasiado tarde y les dice: ¿cómo puede ser que se alejen del que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente? En otras palabras, en palabras modernas, Pablo está diciendo: ¿cómo puede ser que se desviaran de Dios y de su amor, de su gracia, para seguir un evangelio diferente? Segundo, que Pablo dice: solo hay un evangelio válido y los demás están pervertidos. Solo hay un evangelio verdadero, no hay otro. Y dice aquí el versículo 7: no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otras buenas noticias. Aunque ellos le llamen buenas noticias, no son buenas noticias, porque llevan a la perdición eterna. Solo hay una buena noticia: es la salvación que Dios ha provisto en Cristo, por fe, por gracia. Tercero, sin importar quién lo predique, el evangelio ¿es verdadero o es anatema? Esas son las únicas dos opciones que Pablo tiene en mente. No importa quién lo predique, ¿el evangelio es verdadero o es anatema? Ahora, ¿qué significa anatema? La palabra anatema significa algo que es maldición, algo que ha sido maldito por Dios. Incluso se puede usar como algo que ha sido santificado o apartado, en diferentes palabras griegas, hebreas, apartado, seleccionado para la destrucción. Eso es anatema. Su destino está sellado para la destrucción, la ira de Dios. Y dice: no importa si lo está predicando tu mejor amigo, no importa si lo está predicando tu hijo amado, tu papá, si lo está predicando ese escritor que tú amabas tanto y que ahora está enseñando algo diferente. No importa si lo está predicando tu cantante favorito. Si es un evangelio diferente, él es anatema. Es maldecido por Dios. Enfócate en el evangelio, en la verdad del evangelio, y no tanto en quien lo predica. Porque si esa persona que tú no soportas está predicando el evangelio, es bendito por Dios. Y cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. No importa lo que tú opines. De hecho, Pablo incluso con personas que se estaban oponiendo a él personalmente, Pablo le caía mal a mucha gente. Y había gente que no lo soportaba, que hablaba mal de él y decía: ¿saben qué? No me importa. Ellos están predicando el evangelio, dicen Filipenses, ¿no? Gloria a Dios, me gozo en que están predicando el evangelio. Otra vez, lo importante no es tanto quién es, pero ¿es la verdad o no? ¿Por qué? Porque si es el evangelio, mis hermanos, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es la locura de la predicación que va a salvar. No importa si cae bien o no. Entonces, quiero terminar con esta pregunta. Mi último punto. Quiero terminar con esta pregunta. Una pregunta más práctica. Ya terminamos de estudiar todo este texto. Ahora, ¿cómo reaccionamos ante ese texto? Y la pregunta es esta: ¿cómo evito alejarme del evangelio? Si Pablo aquí está amonestándoles y diciéndoles: no se alejen del evangelio, ¿cómo puede ser que se hayan alejado del evangelio? ¿Cómo yo evito alejarme del evangelio verdadero, único? Ahora, quizás tú estás sentado ahí y tú dices: yo no necesito escuchar esta parte porque yo no me voy a alejar del evangelio.
Dice, sí, así decían también otras personas que ahora se han alejado del evangelio. Así que el que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme, tenga cuidado y diga, yo también puedo alejarme del evangelio. Yo quiero realmente escuchar cómo puedo evitar alejarme del evangelio. Vamos a ver quiero darte simplemente 4 cosas que puedes hacer para evitar un destino lejos del evangelio. Primero, debemos ser expertos en el evangelio verdadero. Debemos ser expertos en el evangelio verdadero. Debemos ser como estas personas que vieron la estatua, la escultura, y en 2 segundos pudieron ver y decir, eso es falso. Aunque todas las pruebas científicas decían, no, sí es verdadero. Eso es falso. Son expertos, tienen incluso esta intuición de decir, eso es falso. Y pueden incluso llegar a explicar algunas razones por las que son falsos. ¿Y por qué? Porque son expertos en una cosa, en el evangelio. Y si tú puedes ser como Pablo y decir, he decidido no saber otra cosa, pero Cristo crucificado, está bien si no sabes matemáticas o escatología. Está bien si quizá no tienes algunas de las doctrinas más difíciles entendidas o memorizadas, pero si eres un experto en el evangelio, que por cierto es siempre creciente, ¿no? No es que diga, ya, terminé hoy me volví un experto en el evangelio, ya acabé. No, es toda la vida, ¿verdad? Y el evangelio va abarcando más y más doctrinas. Y vemos cómo el evangelio se relaciona con la escatología también, y con la santificación, y con la vida cristiana, y con la sabiduría del diario vivir. Sé un experto, si quieres elegir ser un experto en una cosa, elige la cosa que más va a importar para la eternidad en el evangelio. Enfócate estos 3 meses en Gálatas, porque ahí es donde vas a profundizar mucho en el evangelio. Lee ese libro de Tim Keller que te estoy regalando hoy. Lee los devocionales. Dedica tu tiempo a ser un experto del evangelio, y estos primeros 3 meses estamos poniendo todas las circunstancias para facilitar eso. ¿Cómo podremos conocer un evangelio corrompido si no sabemos cómo se ve el evangelio verdadero? Imposible. Segundo, debemos reconocer nuestro enemigo interior. Debemos reconocer nuestro enemigo interior. Reconozcamos que naturalmente somos atraídos a formas falsas de salvación. Si tú entiendes eso, si tú te conoces a ti mismo, tu corazón, y sabes que naturalmente tenemos la tendencia de distorsionar la verdad, de amar la mentira, de buscar formas diferentes de salvación, de confiar en nuestros méritos, nuestras obras, nuestros logros para salvación, si ignoramos esa tendencia en nuestros corazones, estamos condenados a desviarnos del evangelio y de toda la verdad bíblica. Si tú cierras los ojos a esa realidad, si tú dices, es verdad, la mayoría de mis hermanos aquí alrededor tienen una tendencia natural hacia la mentira, pero yo no, estás condenado a desviarte del evangelio. Pero si reconoces cada día, yo tengo este enemigo interior, y es lo que a veces la Nueva Versión Internacional le llama la naturaleza pecaminosa, ¿no? Es esta tendencia hacia el evangelio falso. Tercero, debemos reconocer nuestros enemigos exteriores. Primeramente está Satanás, que se viste de ángel de luz. El diablo astutamente usa incluso a gente piadosa, gente que puede ser tu ejemplo en la vida, gente que puede estar influyendo positivamente en ti. Aún así, el Satanás puede usar a esa persona para desviarnos de la verdad. Y si tú no me crees, mira el ejemplo del evangelio en el que Pedro se acerca a Jesús
Y le dice, Señor, que no te pase esto de morir. Y Jesús, que le responde, apártate de mí, Satanás. Le dice a Pedro, porque tienes los ojos puestos en las cosas de esta tierra. Ahora, eso le puede pasar a cualquiera de ustedes. Por lo tanto, reconoce nuestros enemigos externos, Satanás, primeramente, y segundo, falsos maestros que son engañados y engañan a otros. Hemos tenido incluso en esta iglesia a alguno que otro visitante que ha tratado en secreto de desviar a gente del evangelio, a desviarles a otras cosas y a decirle, no le digas nada al pastor, no le digas nada a nadie, te voy a enseñar esta otra camino, ¿no? Y gloria a Dios que hay sabiduría en sus hermanos para decir, no, sí le voy a decir y sí vamos a lidiar con esta persona. Pero si tú no entiendes que tienes enemigos externos, que tienes falsos maestros que quieren desviarte, que tienes el Satanás contra ti, vas a confiar en todo y te van a desviar del evangelio. Ellos trabajan arduamente para pervertir el evangelio verdadero, aunque lo hagan con malicia o porque están confundidos, no importa. Para Pablo son igualmente dignos de condenación porque pueden afectar el destino eterno de las almas. Y por último, lo cuarto práctica que debes tener para finalizar es que debemos conocer nuestro fundamento para discernir qué es la verdad y qué es la mentira. La Biblia. Debemos establecer la Biblia como ese fundamento en nuestras vidas, como ese filtro. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Porque la Biblia no se equivoca, porque no miente, porque Dios no comete errores, porque Dios ha hablado en las Sagradas Escrituras. Y mientras que la Biblia sea nuestro fundamento y nos apeguemos a las enseñanzas bíblicas, estaremos creciendo en madurez, firmeza en el Evangelio, siempre y cuando no abandonemos la Biblia. Cada vez que un pastor, y últimamente han salido pastores muy influyentes, pastores de los que yo he aprendido mucho, que empezaron a tener un vocabulario menos bíblico, empezaron a referirse menos a la Biblia, empezaron a predicar menos el texto mismo que está aquí y más cosas que sentían que debían decir, y ahora ya se están yendo quizá a otras religiones o otras creencias. Todo comienza por empezar a dejar este fundamento, a dejar este filtro y empezar a confiar más en que yo creo que yo sé lo que es verdad. Yo creo que yo sé lo que se debe decir. Yo creo que yo sé, esta persona está enseñando esto y creo que no voy a ver que si la Biblia lo dice o no. Yo puedo reconocer la verdad y empiezo a alejarme. Y esto por supuesto pasó a los Gálatas. Así que hermanos, deseo que te vayas el día de hoy animado a meditar en el Evangelio, a este año 2020 profundizar en las características esenciales del Evangelio, a volverte un experto, que Gálatas por cierto, te va a ayudar mucho en eso. Y deseo que crezca una pasión en ti por el Evangelio, para que te protejas de los falsos maestros, como soldados que se protegen en medio de la guerra, atentos. Y te desafío a dedicar estos 3 meses a profundizar en el Evangelio mediante el estudio personal de esta carta de Gálatas.